Un cordial y afectuoso saludo para todos. En esta oportunidad vamos a estudiar las ecuaciones logarítmicas, pero antes analicemos la relación que hay entre la radicación, la potenciación y logaritmación, que pueden considerarse operaciones inversas entre sí. Esto nos indica que las podemos utilizar a la hora de resolver ecuaciones de cualquiera de ellas. En la radicación intervienen el índice, la cantidad radical y la raíz. En la potenciación intervienen la base, el exponente y la potencia. Y en la logaritmación intervienen la base, el argumento y el logaritmo. Vamos a analizar la siguiente situación. 3 elevado a la 4 es igual a 81. Yo lo puedo expresar de manera logarítmica así. Logaritmo de base 3 de 81 es igual a 4. Esto nos conlleva a afirmar que un logaritmo es la búsqueda de un exponente. Vamos a analizar los siguientes ejemplos de logaritmos exactos. Cabe decir que para calcular un logaritmo basta descomponer el argumento hasta encontrar el exponente que sería el resultado. Entonces miremos el primero. Logaritmo de base 3 de 9 es igual a 2. Al descomponer el 9 encontramos que 9 es igual a 3 al cuadrado. Entonces obsérvese que el 2, que es el exponente, vendría a ser el resultado del logaritmo. De forma similar, en el segundo ejemplo tenemos logaritmo de base 5 de 125 igual a 3. Nótese que 5 a la 3 es igual a 125. 3 es el exponente y es el resultado del logaritmo. Y por último tenemos logaritmo de base 4 de 1024 que es igual a 5. Al descomponer el 1024 en base 4, entonces obtenemos que el exponente es 5, que es el resultado del logaritmo. Podemos definir entonces un logaritmo diciendo que el logaritmo de base b de a es igual a n solo si b elevado a la n es igual a a. Hay que aclarar que a debe ser un número positivo. Un caso particular son los logaritmos de base 10, en los cuales se adopta no escribir su base y dejarla de manera implícita. Así, por ejemplo, para escribir logaritmo de base 10 de 10.000, simplemente escribimos logaritmo de 10.000. Estudiemos los siguientes ejemplos. Logaritmo de 100 significa logaritmo de base 10 de 100. Y el exponente que requiere el 10 para que dé 100 es 2, de ahí su resultado. El logaritmo de 1000 es 3, el logaritmo de 10 es 1 porque 10 elevado a la 1 sigue siendo 10. El logaritmo de 1 es 0 porque 10 elevado a la 0 es igual a 1. Otro caso particular es el logaritmo natural o neperiano en honor al matemático escocés John Napier. Este es un tipo de logaritmo en el que la base está definida a partir de una constante universal irracional representada por la letra e y cuyo valor es aproximadamente igual a 2.71, 82, 81, etc., ya que es un número irracional. Podemos concluir entonces que el logaritmo de base e de un número simplemente escribimos logaritmo natural del número. Vamos a estudiar algunos ejemplos de logaritmo natural y para ello haremos uso de la calculadora científica. Primero que todo, aprendamos a manejar las memorias de la calculadora. Ellas vienen aquí sobre estas teclas de color rojo marcadas con la letra A, B, C, D, E y F. Vamos a ingresar aquí en A el valor del 750, es decir, lo vamos a guardar allí. Escribimos el valor de 750, presionamos Shift, RCL y esta tecla que es donde está A. Aquí dice que 750 está guardado en la memoria A. De forma similar se haría para B, para C, para D, para E y para F. Esto nos va a permitir, repito, hacer cálculos un poco más rápido sin tener que estar digitando cuando nos dan esos números bien extensos. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular el logaritmo natural de 15. Para ello, tecleamos ln, posteriormente ingresamos el número 15 y presionamos igual.
Este es el valor que da el logaritmo natural de 15. ¿Qué es lo que significa esto? Que este número es el exponente que se le debe colocar a la e para que dé 15. Vamos a comprobarlo. Vamos a guardar este número en la memoria B. Entonces presionamos Shift, RCL, B y aquí ya lo guardamos en B. Entonces hagamos la potencia de E a ese valor. Entonces ingresemos E, Shift, LN para que nos aparezca la E, elevado a ese valor. Entonces elevado a lo que tenemos en B, alfa B, y presionamos igual y aquí obtenemos la potencia que es 15. De forma similar podríamos hallar los otros logaritmos. Calculemos logaritmo natural de 1. Entonces tecleamos logaritmo natural 1 y da igual a 0. Hallemos el logaritmo natural de 50. Logaritmo natural, ingresamos el número 50 y aquí tenemos el valor. Ahora calculemos el logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 que es igual a 0. Y por último calculemos logaritmo natural de 100. Y aquí tenemos el logaritmo natural de 100 que es 4.605, 170, etc. Generalmente resultan números irracionales, es decir, números decimales infinitos no periódicos. Vamos a enunciar las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad es el logaritmo de una potencia, que basta multiplicar la potencia por el logaritmo. La segunda es el logaritmo de 1, que en cualquier base siempre es 0. La tercera es el logaritmo de base b de b a la n y es igual a n, es decir, que cuando la base y el argumento son iguales resulta el exponente. La cuarta es cuando tenemos un producto. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de cada factor. De forma similar, en el cociente, el logaritmo es la diferencia entre el logaritmo del numerador y el logaritmo del denominador. La sexta propiedad es una extensión de la primera, solo que en esta vez involucra radicales. La séptima propiedad es el logaritmo de base b de b y es igual a 1, que viene a ser un caso particular de la tercera propiedad. La octava propiedad la puedo interpretar así. Si tengo dos logaritmos de igual base, entonces sus argumentos también son iguales. La novena propiedad se llama cambio de base. Para nuestro curso vamos a cambiar a base 10. De tal manera que si tengo logaritmo de base y de x, para cambiarlo a base 10 simplemente decimos logaritmo de x dividido logaritmo de y. Vamos a resolver algunos ejemplos que requieran el uso de estas propiedades y desde luego de la calculadora. En primer lugar tenemos logaritmo de 50 más logaritmo de 2. Como aquí tenemos una suma, lo podemos expresar en forma de producto, es decir, logaritmo de 50 por 2. Hacemos la multiplicación, entonces obtenemos logaritmo de 100. Y el logaritmo de 100 desde luego es 2, pues como la base es 10, el exponente que debe tener el 10 para que dé 100 es 2. Ahora vamos a calcular el logaritmo de base 2 de 7. Para ello vamos a utilizar la propiedad de cambio de base. Así como lo explicamos anteriormente, quedaría logaritmo de 7 sobre el logaritmo de 2. Y con ayuda de la calculadora hallamos el logaritmo de 7 y hallamos el logaritmo de 2. Y luego al hacer la división obtenemos 2.8073549.2. Nuevamente obtenemos un número decimal infinito. Vamos a trabajar otro modelo de ejemplo. Dice la pregunta, indicar como un solo logaritmo cada una de las siguientes expresiones. En primera instancia tenemos logaritmo de 2 menos logaritmo de 3 más logaritmo de 15. Entre los dos primeros términos tenemos una resta, por lo tanto lo podemos expresar como un cociente, logaritmo de 2 sobre 3, dejando el tercer término igual, es decir, logaritmo de 15. Ahora tenemos la suma de dos logaritmos de igual base y podemos expresarlo como producto, es decir, logaritmo de 2 tercios por 15. Ahora vamos a multiplicar 2 tercios por 15, obteniendo 30 tercios. Y por último, al dividir 30 entre 3, se obtiene como resultado el 10. Y la expresión final queda logaritmo de 10.
Los otros ejemplos que aparecen en la guía de trabajo los vamos a abordar en los encuentros virtuales que tenemos según el horario estipulado. Por último, vamos a estudiar las ecuaciones logarítmicas. Para ello, propongamos el siguiente ejemplo. 3 elevado a la 5x menos 7 igual a 11. Esta es una ecuación exponencial, pero ¿qué hace diferente esta ecuación exponencial a las otras que vimos anteriormente? Resulta que no existe un número entero que colocándoselo al 3 como exponente nos dé como potencia el 11. De allí surge la necesidad de aplicar la definición de logaritmo. Así, logaritmo de base 3 de 11 es igual a 5x menos 7. Y ahora simplemente vamos a despejar la x. Como sabemos que de primero se pasan los términos, entonces vamos a pasar el 7 al otro lado de la igualdad a sumar. Y luego pasamos el factor de la x, es decir, el 5, a dividir. Entonces nos quedaría la igualdad x igual a 7 más el logaritmo de base 3 de 11 y todo dividido entre 5. Antes de continuar debemos hacer un cambio de base, es decir, pasar logaritmo de base 3 de 11 a base 10, obteniendo logaritmo de 11 sobre logaritmo de 3. Y con ayuda de la calculadora, al efectuar este cociente, obtenemos 2.18265833.9. Y reemplazando este valor en la igualdad, tendríamos que x es igual a 7 más este valor que acabamos de encontrar dividido entre 5. Y nuevamente con ayuda de la calculadora, al sumar el numerador y dividirlo entre el denominador, obtenemos 1.836531, que sería el valor de la x. Aquí les dejo la verificación de la respuesta en la ecuación original. Vamos a resolver la ecuación x por logaritmo de 3 más 5 igual a x por logaritmo de 9. Vamos a darle un tratamiento como una ecuación lineal, es decir, vamos a transponer términos, de tal manera que la variable quede a un solo lado de la igualdad, obteniendo x logaritmo de 3 menos x logaritmo de 9 igual a menos 5. Vamos a sacar factor común a la x factor de logaritmo de 3 menos logaritmo de 9 igual a menos 5. Ahora hagamos un pequeño artificio que consiste en multiplicar por menos 1 para invertir el orden de la diferencia de los logaritmos que hay en el paréntesis. Es decir, quedaría x por logaritmo de 9 menos logaritmo de 3 igual a 5. Y ahora apliquemos la propiedad de los cocientes para logaritmos, quedando x logaritmo de 9 tercios igual a 5. Como 9 dividido 3 da 3, quedaría x logaritmo de 3 igual a 5. Y por último, mandamos a dividir logaritmo de 3 obteniendo 5 sobre logaritmo de 3. Y este cociente nos da como resultado 10.479516, que es el resultado de la variable x. En la guía aparecen otras ecuaciones, pero las vamos a tratar en los encuentros virtuales que tenemos programados según el horario. Felicidades, espero que hayan entendido todo y si no es así, pues en los encuentros les aclaro todas sus inquietudes.